que Pedro y Juan en el versículo 1 dice, subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Podemos ver que Pedro y Juan estaban yendo juntos al templo a orar. Y podemos entender que ellos al pasar veían a este cojo. Este cojo no fue por una caída, no fue lesionado, no fue por un accidente, sino este cojo fue de nacimiento. En el 2 nos confirma, era traído a este hombre todos los días al templo. Era ayudado por alguien para que esté en el templo y sea este cojo cogiendo limosna, porque él no podía trabajar. Entonces, ¿qué hacía? Pedir limosna. Y cuando él pedía, entonces él podíamos ver que era cojo de nacimiento. Pero hay a veces que puede ser como por accidente, más por accidente. Pero podemos ver que él fue de nacimiento. Y podemos entender que a él ya le conocía a las personas que estaban siempre en el templo, ya veían que este cojo era de nacimiento. Y podemos ver que Pedro y Juan al pasar no le dieron limosna. Pero ellos podemos entender que al pasar ellos sí vieron que pidió la limosna, pero Pedro y Juan no lo dieron. Pero ¿qué le dijeron en el 5? Podemos ver, y en el 6 podemos ver que Pedro dijo, no tengo la plata ni oro. ¿Pero qué dijo? Lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué daría? La sanidad. La sanidad divina. Y Pedro fue realmente dando la parte de lo que Dios dio a través de él. Y podemos entender que en esto vemos que Cristo pudo glorificar en este cojo. Podemos ver que Él se glorificó dando la sanidad que Él pueda caminar. Entonces, eso fue la gloria de Dios que en este cojo se manifestó. ¿Y cuántos decimos esa gloria es de Cristo y se glorificó en este cojo? ¿Cuánto creemos la gloria de Dios? Amén. Amén. Entonces, Él se glorifica en este cojo. Pero hoy no permitimos que se glorifique Dios aún en nuestras vidas. Pero podemos ver que este cojo recibió un milagro inesperado. Un milagro que en ese día él no esperaba. Él no esperó, sino que esperó. Solo limosna. Pero él no esperó milagro. No esperó la sanidad. Por eso él en ese día inesperado fue un milagro inesperado. Un milagro que ni siquiera se imaginó. Porque él ya no tenía esperanza. Porque ya era un cojo de nacimiento. Entonces en él ya no había esperanza. En él ya no había. Porque él ya estaba acostumbrado a vivir en la puerta del templo pidiendo limosna. Pero más Cristo pudo glorificar en la vida de él en ese día. Y podemos ver, cuando nosotros vemos como hijos de Dios, nuestro objetivo debe ser creer para recibirle. A veces sí estamos aceptados a Cristo, pero no vivimos creyendo. Y no desarrollamos la fe. No desarrollamos la fe. Entonces, como no hay desarrollo de la fe, nos estancamos del pueblo de Dios. Nos quedamos truncados. Solamente nos conformamos con venir al culto, del culto a la casa, del ensayo a la casa, de la casa a cantar y nada más. No pasa nada. Y el pueblo de Dios hemos entrado ya como a una costumbre, a una vida de la carnalidad y ya no a una vida donde Cristo trabaja. Ahora ya no permitimos que se glorifique Dios.
Ya no permitimos ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Ya no permitimos que ese Cristo sea céntrico en nuestras vidas. Ahora queremos que la palabra de Dios haga lo que yo diga y no lo que la palabra de Dios me dice que yo le obedezca. Porque su palabra ya está interpretada, ya está escrito y es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces él pudo creer en la palabra de Dios a través de Pedro y Juan. ¿Y cuántos queremos tener ese milagro? Amén. Amén. Todos. Ese milagro. Y podemos ver la parte de que cuando usted cree y yo creo, recibimos la salvación completamente, entonces tenemos gozo. Es ese gozo. La familia Ninasunta ha creído y tienen ese gozo. Pero no quisiera engañarnos a Dios o como poner condiciones. Cuando estamos enfermos dice, Diosito, si usted me cura, de aquí en adelante yo sigo en el coro. Si usted me cura, yo voy a hacer que en todo tiempo voy a estar en la iglesia. Yo voy a estar en coro de caballeros. Yo voy a diezmar. Yo voy a ofrendar. Yo voy a hacer esto. Pero si tú me curas, como que hoy en día hemos puesto condiciones a Dios. Sí, ahora ya ponemos condición. Diosito, si usted me cura, le prometo. Entonces, ¿qué está haciendo usted? Poniendo a prueba. Condición, prueba. O sea, dice, si usted me sana, Dios puede ser que no nos sane, nos quite aún la vida porque de Él somos. Pero yo no tengo por qué poner la condición cuando estamos enfermos. Sino que Dios puede ser que a través de esa enfermedad me hace acercar a Dios. Me enseña a discernir el mal que estuve haciendo. Entonces ahora voy a hacer el bien. Entonces yo aprendo a discernir. Pero no pongamos condiciones. Diosito, si usted me sana, le prometo. Le prometo. Y cuando usted le pone condición a Dios, Dios dice, wow, me está poniendo condiciones. Y le queremos obligar, aun cuando Él tiene la soberanía sobre mí, su señorío, su poderío. Y nosotros no la entendemos esa parte. Queremos poner condiciones a Dios. Aparte que usted pone condiciones y cuando se sana ya no viene a la iglesia. Solo quiere la sanidad. Ya se olvidó que usted incluso ya se puso condiciones y Dios le da la sanidad y se olvidó. Ya sanó, se olvidó del pastor, se olvidó de los diáconos, se olvidó de venir a la iglesia y se van de la iglesia. Se olvidó de todo. Pero puede ver que en este cojo vemos que él, aún más en el 7 dice que se levantó, se afirmó sus pies. El pueblo de Dios tenemos que afirmar, tener firmeza aun cuando yo puedo estar enferma. Y no tengo por qué yo poner a condiciones a Dios, decir, cuando tú me sanes. Cuando yo estuve enferma por casi 5 años, yo aprendí a no poner condiciones. Más bien, ¿sabe qué dije? Dios, mi vida está en ti. ¿Tú me la darás o me la quitarás? Porque de ti nací y de ti voy a morir. Entonces no puedo decir Señor, pero tengo fe de lo que Dios tienes que hacer en mi vida. Y en esa enfermedad yo aprendí a discernir el bien y el mal. Esa enfermedad me acercó mucho más a tener comunión con Dios y comunión con mi esposo. Como que andábamos, corre que te coge, cada quien con el ministerio, en los trabajos y todo. Cuando él justamente también se enfermó, yo también me enfermé y los dos éramos en la cama. Nos coincidió la enfermedad, mi esposo no podía ni levantarse y yo tampoco podía caminar afuera porque me dio parálisis. Entonces yo estaba encerrada, mi esposo también encerrado, los dos.
Y en medio de esa enfermedad aprendimos a conversar los dos mucho mejor como esposos. Y mis hijos fueron quienes nos atendieron. Y no atienden nadie más. Cuando uno se enferma, en los primeros días todos visitan, pero después ya no. Y yo aprendí que qué importancia tiene la unidad de la familia en medio de la enfermedad. Qué importancia tiene enfermarnos para aprender a vivir de comunión con Dios. Y de ahí yo pude levantar un lugar de Getsemaní en mi casa. Un lugar donde puedo orar. Un lugar donde yo puedo tener esa intimidad con Dios. La enfermedad es donde nos enseña. Dios jamás puede poner enfermedad, pero Dios sí puede utilizar, permitir la enfermedad para yo tener la verdad de Dios en mi vida. La verdad que me sumerja a comunicarme bien con Dios, a obedecerle a Dios. Pero muchos solo hasta sanar le prometen, dicen cosas, pero cuando ya sanó, dejan de comunicar con Dios. Y ponemos la parte de nuestra vida, y aprendí la parte de que yo debo tener gozo en medio de la enfermedad. Los primeros días sí, aún más cuando a mí me dijo usted, y está con principios de cáncer. Lloré, mis compañeros de pastor, desde ministerio, siempre dijo adelante. Si Dios te permite, vas a vivir. Pero si Dios no permite, te morirás, pero teniendo la salvación y con el gozo del Señor. Y yo pude aprender ahí que muchos pastores oraron por mí. Pude leer la palabra de cómo yo voy a santificarme mi cuerpo, cómo yo voy a enfrentar la enfermedad si es cáncer. Y tuve la gloria de Dios que me controló. Y yo también pude entender cómo debo cuidar mi cuerpo. Y cómo no debo meter basura o enfermedades por mi boca, por mis ojos. Y fue un proceso que Dios me procesó. Y yo doy gracias a Dios cuando yo me fui ya a la cirugía y cuando el médico salió ya a decir a mi esposo, mire, ella no tiene nada de lo que imaginamos y de lo que dijo el examen. Ustedes ya no se van a Quito. Porque en esa noche para ir a la cirugía, yo declaré, Señor, si tengo cáncer, yo voy sola hasta la cirugía para controlar mi dolor hasta que Dios me quites la vida. Pero de aquí yo no voy más. Eso yo pude decir a Dios hasta ahí. Pero el resto harás tú. Y cuando me hicieron la imposición de manos en mi dolor, en esa noche yo sentí que es necesario irme a la cirugía, pero más de eso yo no iré ni a las quimios, a nada. Y cuando la sorpresa me fui a internet, y en esa noche el Señor me quitó cáncer, y en la cirugía toda esa maleza que había me pudo quitar el médico, pero cuando yo ya no tenía, era muy limpio, no tenía nada de proceso para cáncer. He tenido esa parte de yo experimentar la gloria de Dios en mi vida. No fue la ciencia médica como me dijo, sino como Dios quiso en mi vida. Amén. Y eso tenemos que aprender a experimentar. Este cojo yo puedo sentir que él experimentó como yo experimenté. Yo puedo sentir de lo que cuando Dios quiere darnos la vida, Él da. Pero cuando Él no quiere, aún sanitos nos podemos ir al instante. Y yo pude aprender a través de la enfermedad también cómo debo sentir cuando otro está enfermo. Y yo sé la parte de que no puedo sentir cómo la persona está enferma,
pero yo sí puedo experimentar que la gloria de Dios se puede manifestar en él, porque es el mismo Espíritu Santo que toca en nuestras vidas hasta los tuétanos. Su palabra tiene poder. Amén. Y podemos ver como este cojo, porque él era cojo de nacimiento, pero para mí ya decían cáncer. ¿Y cáncer qué haces? Mata psicológicamente, y eso ya te da un desánimo total. Cuando alguien pudo haber dicho, no dice que tiene cáncer a alguien, ¿qué tenemos la parte como el ser humano? ¿Qué tenemos cuando usted escucha cáncer a alguien? Tristeza, sufrimiento, desesperación. Entonces psicológicamente, mentalmente daña. No puede comer bien, no puede dormir, no puede nada, aún espiritualmente. Pero en medio de ello, nosotros tenemos que aprender a aprender a decir que Cristo es mi sanador, o Cristo es el dueño de mi vida y no lo sé lo que va a hacer. Lo que Dios quiera, porque nosotros tenemos que morir con ese gozo, porque todos los que estamos aquí no somos eternos en esta vida, sino tenemos que ir, pero sí tener la vida eterna, tener la parte de nuestra vida. Entonces yo puedo entender que entonces el objetivo de nosotros tiene que ser servir a Cristo en todo momento. La enfermedad no es buena. El dolor es tan fuerte en nuestro cuerpo físico. Yo lo experimenté. Y en medio de eso, yo puedo aprender de que cuando yo pude aprender en la enfermedad que tuve, mi esposo enfermos, usted no puede tal vez poner en nuestro lugar, o yo en ustedes, en alguna vez que tuvieron alguna enfermedad tan grave, pero yo pude decir que Cristo vive y yo voy a regenerar mi rostro, diríamos. Y dije, Señor, en muchas cosas estaba mal y pudimos rectificar y transformar. A veces como hijos de Dios no transformamos, solo vivimos como decir, soy evangélico y nada más, pero no transformamos, no regeneramos, no estamos teniendo una vida nueva cada día, sino lo de siempre, la rutina diaria y nada más. Hasta ahí llegamos, pero yo ahí aprendí cómo yo puedo gozarme, y después ya no nos desesperamos. Aprendimos de que ahí debemos producir los frutos del Espíritu Santo. Ahí yo pude decir, estoy bendecida, cuando yo pude experimentar ese dolor, pero en medio de ellos me daba fuerza para soportar, y yo pude decir, gracias Cristo. Aún el médico de la cirugía, que él me dijo, no sé qué Dios tiene usted, y dar gracias a Dios, usted no está grave. Hemos quitado todo lo malo que estaba en su cuerpo, pero de aquí va. No sé qué Dios tiene, salió todo bien, y usted sígale creyendo en ese Dios, no sé cuál sea. Y yo pude experimentar que eso fue, pero en los exámenes era que yo ya estoy con cáncer. Pero Dios pudo ayudarme, Dios pudo reflejarme, y Dios pudo darme esa parte de experimentar la gloria de Dios. Amén. ¡Aplausos! Y también pude experimentar cómo Dios puede tocar a cada persona y cómo puede trabajar con cada persona. Y yo pude experimentar de lo que Dios puede ayudarnos a dar la honra y la gloria a Él en medio de la enfermedad.
de Job fue muy diferente. La enfermedad de lepra que dio a los leprosos, él fue muy diferente. Y podemos ver cómo Dios se manifestó en cada enfermedad que fue muy diferente. Y podemos entender que la parte de que vemos que Jesucristo pudo hacer la vida del enfermo una vida de sanidad, una vida de bendición. Y podemos entender también en el versículo 6 mismo, donde me habla que aún con mucho dinero yo puedo gastar en un médico, mucho dinero, pero este cojo no gastó nada, pero pudo recibir la sanidad. Esa es la gloria de Dios. Y podemos entender también cuando vemos el resultado de esta sanidad, de este milagro que recibió. Y yo puedo decir, el resultado de este milagro que yo también pude experimentar fue cómo Dios hace procesar a uno. Y el dolor es fuerte, pero yo pude aprender de cuánto Cristo en la cruz sufrió ese dolor. Yo pude ver cuando a mí me dolía y tenía que tomar un calmante. Y cuando tomaba el calmante, como que me daba una calma por el momento, pero pasaba ya el efecto nuevamente. Era un dolor. Y dije, ¿cómo sería el cuerpo de Cristo cuando estaba en la cruz? Él no fue por enfermedad física de él, pero sí fue por nuestra enfermedad y sí fue por nuestros pecados, porque el pecado trae enfermedades también físicas. El pecado trae vergüenza, el pecado trae enfermedades que a veces no nos damos cuenta, y por eso Cristo llevó ese dolor físico él en la cruz. Él llevó ese dolor físico y podemos ver de cuánto sufriría él. Y cuando usted y yo estamos enfermos físicamente, él sí sabe, él sí entiende, porque él la vivió en la cruz, su dolor físico. Y ahora podemos ver también, este hombre cojo se llenó de gozo. ¿Cuál no nos vamos a alegrar cuando estamos sanando? Saltando. Él habla de que él, cuando vemos, dijo, levántate y anda. Como él nunca experimentó caminar, porque siempre le traían. Pero él caminar y ponerse de pie, y dice, afirma que su pie fue firmemente. Él se llenó de gozo. Y por eso el pueblo de Dios, ese gozo que nosotros tenemos, que el Señor nos da, debe ser en todo tiempo, no solo en los momentos que está su bolsillo lleno. El gozo no es cuando todo nos da bien, cuando estamos con trabajo y todo. Ay, sí, gozo. ¿Quién vive? Cristo y su pueblo en victoria. Pero cuando está su bolsillo lleno, cuando está todo bien, a usted dice, sí, Cristo vive y su pueblo en victoria. Los hermanos que están estacionados con carro, ellos se bendecidos, prosperados. Pero los que no tienen nada, estás viendo de lo que el otro. Sí, entonces nosotros tenemos que tener el gozo del Señor en todo tiempo. Y podemos ver de que ese gozo que él tuvo fue demostrando a todos. Y cuando vemos en el 8 dijo, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando, alabando a Dios. Puede ver que él andó y ¿qué más hizo?
Saltó, porque andar es en los pasos. Y otro, saltó. Y podemos ver la parte de que cuando él saltó, a lo mejor para comprobar si sus tobillos estaban fuertes. Para él fue experimentar algo maravilloso. Y ese gozo que él recibió es la parte de la misma esencia divina sobrenatural. El pueblo de Dios tenemos que aprender a caminar en una vida sobrenatural. Tener el gozo en tiempo de problema. Tener gozo en tiempo de necesidad. Pero el ser humano, ¿qué nos ponemos? Triste, afligidos, nos desanimamos y decimos, Dios, ¿por qué a mí? ¿Y por qué tiene que pasar a mí? Solo que está. Y podemos ver, es que así tenemos que ser moldeados para transformar. Dios nos tiene que pulirnos. Dios nos tiene que moldearnos como Él quiere y no como yo quiero. Y por eso cuando nosotros tenemos que aprender, decir que yo soy un instrumento de Él, entonces Él nos va a formar, no yo. Él tiene que hacer, amén. Él, no nosotros. Y eso no nos gusta. Bautismo en fuego, todos hablamos. Qué lindo, yo bauticé en fuego. Pero cuando viene el bautismo en fuego no le gusta. Y no nos gusta, porque el bautismo en fuego es a veces con enfermedades. A veces es con necesidades. A veces Dios nos moldea, nos transforma, pero puliéndonos. Y yo pude experimentar cuando a mí Dios me moldeó, cuando yo quedé a caminar sola en el desierto. Y también pude aprender de que cómo Dios me moldeó, quitando todo de lo que tenía. Hasta el último. Quedé sin ni una oveja. Sin nada. Murió cuyes, murió ovejas, murió todo. Y dije, Dios, no puede ser de lo que me está pasando. Y después dije, no, tengo que aprender a decir gracias, Dios, porque así será que yo debo ser moldeada. Entonces, ese gozo del Señor es que cuando todo te quita, y puedo aprender, y yo puedo aprender de eso, y puedo decir, porque Dios así me hizo a mí. Y yo no voy a predicar algo que yo no viví. Yo voy a decir esta parte que Dios cómo me moldeó, quitando todo, dejándome aún sola. Y yo pude aprender a confiar en Dios. Y pude aprender de lo que dijo los profetas. Bendito el que confía en Dios y maldito el que confía en el hombre. Desde ahí yo aprendí en la enfermedad. Y cuando aparte de la enfermedad me quitó todo, en medio de ellos yo aprendí a sostenerme de Dios, a tener comunión con Él. Y aprendí que cuando yo tengo comunión con Él, yo puedo a permanecer en Él y puedo alcanzar a una pureza. La enfermedad trae para caminar en santidad, en pureza, aún incluso a veces dejar el pecado, porque hay enfermedades que están por el pecado y eso tenemos que dejar, abandonar el pecado y entrar a una vida de la rectitud, de la verdad que Dios me pide. Y podemos entender también de que el cambio de vida que dio a este cojo, a nosotros también nos puede dar. El cambio de vida, una mente iluminada, un corazón ablandado, entonces mi vida puede entrar a una vida de oración. Cuando afirma en Salmos 57:17 dice, tarde y de mañana y al mediodía yo te oraré, te adoraré. Pedro, ellos a la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, ellos estaban yendo a orar y vieron ese milagro que hizo en el cojo. Y nosotros tenemos que dar la parte desde mi vida. Y yo debo empezar a dar la parte de mi vida, es
en ese gozo. Y tenemos que empezar a vivir las verdades de Dios cuando nosotros tenemos un corazón nuevo. No sé cómo a cada uno de nosotros Dios puede darnos la parte de moldearnos, de disciplinarnos para alcanzar al gozo que el Señor quiere que vivamos. La dimensión de Dios no se puede comparar con nada, pero podemos ver que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Cuando vemos que Él pudo ver que sus tobillos ya están fuertes, y a nosotros así Dios nos va a ver fuertes, fortalecidos. ¿Cuántos queremos estar fortalecidos? Amén. Y en esta noche hemos venido para fortalecernos en Dios. Sino qué lindo estar durmiendo, estar cómodos en este frío, en la casa, estar ya dentro de su camita, ¿verdad? Y es estar muy cómodos, pero usted está sacrificando. ¿Y cuánto estamos gozosos? Amén. Estamos viniendo a estar buscando la parte de la vida en Cristo. Tener ese gozo. Ver la parte de que el Señor nos tiene que dar esa parte de la vida en Cristo. Podemos nosotros siempre vivirle con Él. Y cuando dice 10, y la reconocían que era Él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Era novedoso. Cuando hay algo aquí, en este sector, ¿verdad que es novedoso? Corre la noticia. ¿Qué tal si hubo un accidente aquí? ¿Qué pasó? Novedoso, ¿verdad? Así ha pasado esto, hasta inventan, ya aumentan y de todo hay. Entonces aquí era lo mismo, cuando Él sanó, ¿qué hubo? Novedad. No creían algunos. No creían, de todo hubo. Unos creían, otros no creían, otros le iban incluso, dice, a verle a Él, a ver, ¿de verdad está o no está sano? Y muchos de curiosos se han debido pues a ver en el templo si está caminando o sigue sentado pidiendo la limosna. Entonces hubo mucha curiosidad, mucha inquietud. Es como hoy en día mismo, algo pasa y todos nos asustamos, hay curiosidad, hay preguntas, hay de todo. Pero podemos entender que la vida en Cristo para nosotros es obedecerla y sumergirnos. Y tener la parte de que Cristo glorifique en nuestras vidas. Usted no está cojo físicamente, pero espiritualmente puede estar. Usted no está ciega o ciego espiritualmente, sí está. Físicamente no estamos. Pero a veces de dentro de la iglesia estamos muchos como ciegos, patojitos, cojos, mancos, y así queremos vivir en la iglesia. Y queremos que, bueno, Cristo ya viene, pero no hacemos nada, no estamos preparados. Si hoy viniera Cristo ahorita, y qué alegría de los que estamos aquí, porque usted está sacrificando, está teniendo ese gozo. Entonces la familia Nina Asunta han hecho con ese gozo, hasta donde se es en acción de gracias, ¿verdad? Es acción de gracias que están haciendo en esta noche, este evento, no es de gana. Todo el gasto que están haciendo, todo es acción de gracias y que no cause dolor. Todo de lo que están haciendo, amén. Que no cause dolor, sino esto sea acción de gracias. Entonces, acción de gracias quiere decir que está diciendo gracias Dios, agradeciendo. Usted está convidando con ese gozo porque el Señor lo sanó. No sé qué enfermedades tuvieron,
No sé qué pasaron, cómo fueron procesados, pero usted está diciendo, gracias Dios, puede estar con vida y de aquí te has glorificado y yo te glorificaré. De gloria en gloria te honraré, te bendeciré. Y siempre la familia Ninasunta tiene que bendecirle al Señor, honrarle a Él de corazón, con la integridad de nuestra vida. Y podemos ver la parte de que nosotros somos la parte de Dios mismo cuando nosotros entendemos. Sin Él no somos nadie. Sin Él no podemos hacer. Cuando habla en Mateo, las bienaventuranzas del primer sermón de Jesús, dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. Pues la familia Ninasunta tiene que ser bienaventurados los pobres en espíritu. Eso quiere decir que ustedes cada día necesitan de Dios. Yo necesito de Él. Amanece, yo necesito de Él. Camino, yo necesito de Él. Busco a Dios en las madrugadas. Usted salta de gozo en las madrugadas. Doblemos rodillas, porque en la madrugada hay que buscarle, honrarlo. Y para eso hemos venido aquí, buscarle cada día. Y eso es que el saltar con la firmeza del tobillo que pudimos ver en este coge, es que nosotros tenemos que tener la firmeza en Cristo. Firmes, venga de lo que venga, pase de lo que pase, pero en las madrugadas ya estoy adorando al Señor, porque Él quiere a los pobres en espíritu. Podremos tener títulos, podremos ser profesionales, pero mañana de mañana, 2, 3 de la mañana, yo necesito de Dios. Yo vivo por Él y vivo para Él. Yo tengo que buscar en las mañanas. Mi cansancio tiene que ir a un lado. Ese es el gozo. Cuando uno se pone a orar en las mañanas, cuando se deja el cansancio a un lado, qué gozo que es cuando yo puedo ganar a mi carne mismo, al ego de mi carne. Ganar el ego de mi carne quiere decir que entonces tengo el gozo del Señor. Pero andamos sin ganar a nuestra carnalidad, vivimos conforme a nuestra carne, entonces no pasa nada. No hay nada. Y usted como que sonríe, dice, ya estoy gozoso. Y qué gozo es cuando un alma viene a Cristo. Qué gozo es cuando yo he podido predicar. Qué gozo es cuando yo he podido orar por mi enemigo. Qué gozo es cuando yo he podido ver la sanidad del alma, la sanidad de las heridas que podemos tener el ser humano. La sanidad, tal vez yo le herí a mi esposo, yo le herí a mi esposa, herí a mis hijos, herí a la congregación, herí a los diáconos, tal vez yo herí al pastor o pastor me hirió. Entonces tenemos que tener la sanidad para tener el gozo del Señor. Muchas veces solo vemos la sanidad física, pero no la sanidad de las heridas que puede estar en la profundidad de nuestras vidas. Con palabras a veces hemos herido y no hay esa sanidad. En las iglesias a veces estamos heridos, adoloridos del corazón, de la profundidad, a veces con las heridas del pasado, con las heridas que me hirieron a lo mejor de mi niñez, en mi adolescencia. No sé en qué momento fuimos heridos, pero a eso tenemos que alcanzar, a sanar las heridas. Y para mí es una gran alegría ese gozo cuando alguien sana sus heridas del pasado. Y yo puedo decir, gracias Dios, me has dado una experiencia más cuando alguien sana la herida. Cuando una hermana fue violada, y hemos pasado muchos años con ella tratando de la palabra, hemos tratado psicológicamente y todo, y ella ha sanado. Y para mí es qué gozo verle a ella transformada, que una mujer que estaba herida, ahora ella puede estar en la obra del Señor. También una mujer
que cayó en adulterio y para mí fue tan doloroso y tuvimos que sanarle, sacarle del adulterio, sacarle del pecado, y ella pudo sanar su vida personal. Y cuando ahora ella puede trabajar, ha reconocido que ella ha pecado del adulterio y ahora ella puede decir que tiene ese gozo. Y para mí aún más, mucho más gozo a los hombres o mujeres que salen del adulterio. A eso hay que alcanzar el pueblo de Dios. No estamos solo, yo no estoy contra lo físico, de la enfermedad física, pero hay que llegar a las hermanas y hermanos que están en adulterios, a los que están en fornicación. A ellos hay que sanarlo para que tengan ese gozo, porque el mismo pecado le tiene amargado, enfermo, postrado. Tienen esa muralla, tienen esa barrera. Pero cuando se rompe eso con la sangre de Cristo, ellos tienen ese gozo. La iglesia, no juzguemos. La iglesia hay que levantarlo a ellos. Pero tampoco son dignos de felicitarlos. Pero sí hay que tener la parte de ayudar a ellos, levantar a ellos, para que la iglesia alcancemos a ese gozo que obtuvo este cojo. La iglesia en sí tenemos que orar para que salgamos del pecado, de adulterio, de fornicación, a algunas adicciones. Puede ser como droga. Puede ser como pornografía que hoy en día está en los jóvenes, en las señoritas, aún en los adultos. La pornografía. Hay muchas adicciones al alcohol, alcohólicos. Pero el pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo? Solo con los que estamos bien nos gozamos, pero no estamos pensando en ellos que tengan el mismo gozo que el Señor me dio a mí. Este gozo que tuvo este cojo tiene que alcanzar a nosotros también. Entonces, alcanzar la sanidad, ese milagro. Cuando alguien deja la adicción, qué alegría es para nosotros de ese gozo, porque Él también se goza, nosotros también nos gozamos de la presencia de Dios porque ha dejado. No estamos mirando ahora en las personas que han caído en adulterio, que el que cae en adulterio se vaya de la iglesia, porque contamina, dice. Sí trae problemas, no decimos que no, pero hay que luchar por esa persona. A lo mejor ya no regrese al púlpito, pero nosotros como siervos del Señor hay que hacer que ella no pierda la salvación o él. Nosotros hay que alcanzar que su alma sea salva. Muchos se preocupan, no, pero el que esté en pecado va a pasar al púlpito. Nunca más puede pasar, pero sabemos que esa alma va a ser salvo. Es verdad, ya no tiene los mismos privilegios. Pero nosotros tenemos que dar la parte de la salvación, que él vuelva a creer en Jesucristo y obtenga la salvación. Porque este cojo es que tuvo esa fe y pudo creer. Hoy el gozo del Señor no estamos haciendo alcanzar a las personas que están en el pecado. Tenemos que, con la ayuda del Señor, sacar del pecado. Dejen el pecado y alcancen a una vida de la obediencia y como Dios cree, a convertirse en el Señor para que pueda obtener la salvación de la persona. Ese es el gozo del pueblo del Señor que debemos tener, de las personas que logren ese gozo, la sanidad del alma. Y esa sanidad divina que tiene que haber en nuestras vidas. ¿Cuántos estamos dispuestos para ayudar que todos tengamos ese gozo del Señor? Amén. Y ahora, el cambio de vida que hubo en este cojo, en nosotros tiene que haber. El cambio de vida es donde él empezó a sumergirse, quiere decir una conversión, cambiar su forma de vida. Nosotros nos tenemos que aprender a disciplinarnos.
a dejar lo malo y hacer el bien. Y dejar el ego de nosotros, y tenemos que volver al Señor cada día. Y siempre vivir en el Señor y caminar en el Señor, en el gozo del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga.